Un saludo a todas las personas que estáis al otro lado de la pantalla asistiendo a este congreso, Una sola salud, en su tercera edición. Mi nombre es Irache Díaz y si me acompañáis durante 20 minutos aproximadamente, os hablaré lo que me dé tiempo sobre el estrés térmico, una visión integrativa, los factores que influye sobre el estrés térmico, cómo nos influye a nosotros y cómo podemos paliarlo. Un poco para contextualizarlo, os avanzaré que el estrés térmico no es un término reciente, es un término que ya era conocido sobre todo en el entorno laboral, en trabajos que podían estar sometidos a este estresor. Es importante mencionar que es un estresor porque nuestro cuerpo puede adaptarse de diferentes maneras y tiene diferentes vías metabólicas para adaptarse. Los estresores actúan de una manera determinada, por eso están englobadas bajo ese mismo término. Por poneros un ejemplo común. La adaptación, que se le llama aclimatación, en este caso, cuando es bajo un estresor, suele durar entre unos 7 o 15 días. Esto significa que los factores que tenemos que modificar a nuestro favor para evitar las consecuencias negativas de estar sometidos a un estrés tienen que ser un hábito, por lo menos en torno a una semana o dos. Y también el problema de los estresores es que esta aclimatación se puede perder en una semana. No ocurre así con otro tipo de adaptaciones o cambios que suceden en nuestro cuerpo. Dicho lo cual, el estrés térmico no está definiendo un efecto patológico del calor o de las altas temperaturas. Es cierto, el estrés térmico es carga de calor, pero carga de calor que recibimos y acumulamos. El calor per se no tiene un efecto patológico. Nosotros somos organismos endotérmicos, somos capaces de regular nuestra temperatura y mantenerla en equilibrio, se llama homeostasis este equilibrio. Ah, y no tenemos mayor problema para adaptarnos a condiciones ambientales. Sí que es cierto que cuando hay una fuerza externa lo suficientemente grande, lo suficientemente intensa o lo suficientemente fuera del rango en el que estamos habituados, entramos en un estado de dishomeostasis, es decir, de no equilibrio. Y el cuerpo va a desencadenar una serie de respuestas neuroendocrinas para paliar el efecto negativo, ya que los estresores, un estresor lo suficientemente intenso y lo suficientemente sostenido, puede tener consecuencias fatales sobre el organismo en el que actúa. Siempre actúa el estresor causando un disconfort. El disconfort no es patológico, es una primera sensación, es una primera estado de una primera lucecita alarma. Pero los estresores lo que sí causan a corto o medio plazo son problemas funcionales. Ahí lo veremos en repercusiones sobre nuestro organismo. Y sí que hay algunas cosas que podemos hacer para paliarlo. Como os he comentado, en el entorno laboral, por eso he puesto ahí un herrero, este sí que está pasando calor, pobrecito. Está bastante determinado este concepto. Y lo que sabemos es que, como comentaba anteriormente, que no solo depende de la temperatura, podemos englobar tres factores que inciden directamente sobre este estrés térmico y las repercusiones negativas sobre nuestro organismo, que sería el ambiental, la actividad que estamos desarrollando y las características del individuo. Si pensamos en estos tres factores, podemos jugar con ellos. Es decir, cuando estamos sometidos a un estrés térmico, en nuestro caso, a nivel de población, por ejemplo, por las olas de calor, que todas las previsiones auguran que serán cada vez más frecuentes y más intensas. Pues si no podemos jugar con ninguno de los factores ambientales, que ahora veremos cuáles son, seguro que hay alguno que podemos modificar, quizás nuestra actividad o ver cuáles son nuestras características, sí que podemos ver un poco cuál juega a nuestro favor para poder llegar a ese proceso de aclimatación que hablaba antes y evitar las consecuencias negativas que puede tener sobre nosotros. Claro, ¿cuáles son los factores ambientales? El primero, obvio, exposición a temperaturas y humedades relativamente altas. Pero bueno, si vemos esta primera frase ya tiene dos conceptos, temperaturas y humedades relativamente altas, con lo cual tenemos que, si podemos evitar el grado de humedad, si la temperatura no la podemos evitar, pues tendremos que mirar las otras pautas. Por ejemplo, que no haya un grado de humedad muy alto. Evitar la fuente de calor radiante por convección o por conducción. Os voy a poner un ejemplo. Nosotros podemos aguantar una sauna, aunque es por tiempo limitado,
porque no tiene una fuente de convección o de conducción, no tiene una fuente de color radiante. Esto es muy importante. Tenemos que intentar evitar, si estamos al aire libre, que nos dé, por ejemplo, el sol directamente. Tenemos que intentar buscar la ventilación. Siempre y cuando sea posible, como comentaba, cada uno tiene que ver cuáles son la situación en la que se encuentra y cuál de estos factores puede jugar. Algunos los podrá hacer a nivel individual, a nivel persona, y otras pues se tendrán que dar cambios en algunas corporaciones, si el entorno es laboral, en algunas poblaciones, si el entorno es social, para paliar este estrés al que muy probablemente estaremos sometidos cada vez más frecuentemente. Lo que decía, exposición directa a los rayos del sol. ¿Cuál es nuestra actividad? Bueno, pues tenemos que ver si podemos modificar la actividad. Por ejemplo, podemos tener agua fresca. Si es en nuestro entorno individual, pues intentamos siempre tener una botella de agua en estos casos. Pero ojo, luego hablaremos de la hidratación. No se trata de beber muchísimo, se trata de beber frecuente, yo diría más bien poco, pero frecuente, ya que una hidratación excesiva nos puede dar problemas también, pero eso lo comentaré más adelante. Luego, si tenemos implicación de trabajo físico intenso, si tenemos un trabajo, bien sea por nuestra vida personal, social o laboral, que requiere muchísima actividad, tenemos que hacer pausas de recuperación. Lo que se suele decir cuando ya está instaurada una temperatura que puede generar este estrés térmico es cada hora, un descanso. Y luego los equipos de protección. En el entorno laboral está claro, si tienes un uniforme o si tienes una determinada ropa de trabajo, tiene que ser la adecuada para que puedas estar sometido a estas circunstancias. Pero ¿qué pasa cuando es a nivel individual, a nivel social? Bueno, pues ya las grandes empresas textiles también, como no, ya se están planteando adaptar y buscar nuevos tejidos, buscar nuevas formas en las que podamos vestirnos y paliar un poco los efectos negativos si estamos sometidos a altas temperaturas. Las características del individuo, lo que comentaba, pérdida de aclimatación. Es bastante frecuente cuando una persona está sometida a cualquier tipo de estresor, la sensación de, bueno, es que aguanto. Con esto no crearíamos un hábito de aclimatación. Hay que intentar por todos los medios durante una semana o dos, por ejemplo, en este caso estrés térmico, que no se acumule la cantidad de calor suficiente. Es decir, las pausas, la sombra, hidratación frecuente, buscar ventilación, buscar algo fresco, porque las olas de calor se caracterizan por muchos días repetidos con altas temperaturas que no estamos acostumbrados y por el día y por la noche. Ese es el problema. El problema es la acumulación de calor. La capacidad aeróbica. Claro, si podemos respirar, si tenemos un intercambio gaseoso positivo, es más fácil que nos adaptemos. Hay un problema derivado de cuando se tienen problemas de intercambio aeróbico, intercambio gaseoso, que puede ser un exceso de acumulación de CO2. Entonces hay que regular bastante y tener bastante cuidado de las personas que pueden ser más vulnerables en este aspecto, que pueden tener problemas respiratorios, pueden tener ya un ritmo respiratorio per se no desarrollado o porque llevan una vida muy sedentaria y su capacidad respiratoria está mermada. En este caso, el resto de factores que tienen que atender para paliar los efectos tienen que ser mayores y si hay que elegir, por ejemplo, un ejemplo muy simple, muy tonto, tengo solo una botella de agua, pues tenemos que priorizar para esas personas que están más vulnerables por características personales. Y empezar a hacer un pensamiento de, vamos a suponer, ¿y si esto sí va a ser para siempre, vamos a tener este estrés térmico para siempre jamás? Bueno, pues me voy a ir planteando en tener una mayor capacidad respiratoria, por ejemplo. Ahí lo dejo. La existencia de antecedentes médicos y determinados medicamentos. Este es un tema que está preocupando mucho porque pautas de ciertos medicamentos tienen que cambiarse si las condiciones ambientales siguen siendo las que se han vivido durante horas de calor, ya que los efectos de ciertos medicamentos no son los mismos con unas temperaturas que con otras. Y podréis decir, ¿qué medicamentos? No lo voy a decir para evitar
que se hagan pautas o se cambien pautas a libre albedrío o que haya preocupaciones, ya que yo confío 100% en los profesionales de la salud. Lo que sí que recomiendo es si hay alguna persona que tiene una medicación crónica y se da este tipo de situación de estrés térmico por olas de calor, por situación laboral, porque se va de vacaciones a un sitio que hace muchísimo calor, que lo comente con su médico, porque es probable que quizá le cambie alguna dosis o alguna pauta. El sobrepeso impide una aclimatación más rápida y la edad avanzada. Sé que normalmente pensamos en los niños pequeños, pero son muy pequeñitos, muy vulnerables, y es cierto que hay que protegerlos, pero son las personas con edad avanzada las que sufren más en este tipo de situaciones. Lo que comentaba antes, vamos a ver las repercusiones sobre nuestro organismo y voy a hablar del balance electrolítico. Bueno, electrolítico, falta una E por ahí. Solemos pensar, bueno, pues voy a beber muchísima agua. El agua es un líquido indispensable para nuestro organismo porque es donde, bueno, es un conductor de muchas de las sustancias químicas que necesitamos. También equilibrio iónico. Bueno, no me voy a detener mucho aquí. Pero ¿qué pasa? Que si la tomamos en exceso, podemos tener un exceso de diuresis, podemos tener una especie de lavado excesivo de ciertos electrolitos. Entonces, tampoco es muy recomendable que nos pongamos a beber, uy, se me ha ido la diapositiva, que nos pongamos a beber muchísimo. Sí que frecuentemente. Entonces, es muy difícil calcular un poco la cantidad de agua que tiene que beber una persona. Tendríamos que saber al dedillo todo su historial, su peso, lo diré, sus hábitos alimenticios. A mí decir 2, 3 litros me parece arriesgado, más de 1 litro seguro, ¿eh? Pero yo diría frecuentemente, que se beba poco y frecuentemente. El estrés, el calor genera estrés, y no solo porque nos encontremos mal, sino que a nivel químico, a nivel de los receptores GABA, a nivel de cortisol, está muy monitorizado y luego hablaré de el metabolismo hormonal. Como se había comentado, nosotros, bueno, los organismos en general, la respuesta adaptativa, la primordial, bueno, es el eje neuroendocrino, con lo cual las hormonas están ahí implicadas. Cuando el estresor es continuado, tiene unos efectos que a medio y largo plazo se pueden cronificar. Y a corto plazo podemos ver las consecuencias, con lo cual vamos a determinar un poquito cuáles serían esos síntomas para saber qué nos está pasando, si estamos siendo más vulnerables, si estamos siendo más atacados de lo que pensábamos por este estresor, o si todo va bien y son otro tipo lo diré, de síntomas que no están relacionados con el metabolismo hormonal, sino, bueno, con otra situación. Y por último, el descanso. Se tiende a pensar que los ciclos circadianos están absolutamente liderados por la luz. Y es verdad, ¿eh? La luz realmente tiene un peso importante sobre los ciclos circadianos, pero también la temperatura, con lo cual podemos decir, bueno, no duermo porque me siento mal. Bueno, no duermes igual porque vamos a ver el estrés y tienes el cortisol muy alto y porque realmente está afectando a nivel bioquímico a tu descanso. Con lo cual, si tenemos más conocimiento sobre este tipo de factores, lo podremos paliar con mayor facilidad. Lo que os decía de los electrolitos es que los electrolitos participan en los procesos fisiológicos básicos para la vida. Son los que controlan la cantidad de agua, el medio en el que están tanto las células intracelular como extracelular, son los que controlan la presión osmótica, el pH de la sangre, con lo cual tenemos que estar súper pendientes del balance hídrico, que lo tenemos más o menos controlado en las temperaturas a las que estamos habituados, pero cuando hay una temperatura que es más alta, puede haber un exceso de sudoración, con pérdida de líquido, puede haber un exceso de diuresis, que orinemos más de la cuenta, con lo cual también perdemos líquido, o puede que nos falte porque no estamos hidratándonos lo suficiente. Así que yo lo he puesto como el primer factor porque me parece fundamental. Si el balance hídrico no es el correcto, el resto, por mucho que hacemos, va a ser muy complicado. El metabolismo hormonal. Como os comentaba,
Los estresores, que es un tema que particularmente a mí me apasiona y me encanta, pero es muy discutido los sistemas metabólicos y bioquímicos del cuerpo a la hora de actuar frente a un estresor. Pero esto es porque son maravillosamente individualizada la respuesta. Más o menos hay un consenso, y digo más o menos, porque también lo saben los que no están muy de acuerdo, con que hay dos tipos de respuesta, el síndrome de emergencia y el general de adaptación. Y los dos comprometen diferentes tipos de hormonas. Nosotros, en teoría, el síndrome de emergencia sería el primero, no voy a ir en detalle sobre el sistema simpático, bla, 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 pero el síndrome de emergencia tiene que ser un sistema rápido, no puede mantenerse muchísimo por el tiempo, porque si no causaría un estado de inflamación, por decirlo primero, que, que es totalmente perjudicial para el organismo. En cambio, el síndrome general de adaptación, este sí que es el que necesitamos si es un estresor con el que vamos a tener que convivir. Pero los dos implican una serie de hormonas en los que tenemos que tener regulada, para mí también básico, el sistema de inflamación, porque va a estar muy afectado por este tipo de respuesta. La disminución del metabolismo basal, es decir, es que me encuentro así como más cansado. Bueno, es que hay un efecto directo sobre la T3 y la T4, las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas, además, no solo regulan nuestro metabolismo, nuestro nivel de actividad, sino que también son las que regulan la temperatura, con lo cual tenemos que tener especial cuidado con la T3 y la T4, porque en el caso de estrés térmico las vamos a necesitar, y las vamos a necesitar en equilibrio, porque hay un problema con ciertos hipotiroidismos, sobre todo hipotiroidismos subclínicos, en las que se considera que hay déficit de una hormona y lo que hay es déficit de una conversión entre una hormona y otra. La T3 y la T4 se pueden interconectar, depende de necesidades. Entonces, será bastante necesario estar atentos a esa conversión con ciertos nutrientes que luego os comentaré para saber que nuestro cuerpo va a tener las herramientas suficientes para poder ejercer esos cambios sobre nuestro organismo y mantenernos en el nivel de homeostasis que necesitamos para desarrollar todos nuestros procesos vitales. Y aumenta los niveles de cortisol. Esto ya lo había adelantado antes. Para mí es importantísimo. Bueno, estrés ya lo tenemos vinculado a un estado de nerviosismo, a un estado casi mental, ¿no? Pero es un estado físico. Y el cortisol desencadena una de las respuestas más rápidas y que causa mayor disconfort y mayor confusión. Porque a veces se considera, no, bueno, es que estás estresado porque no eres suficientemente fuerte, no haces lo suficiente, bueno, casi no quiero banalizar ni simplificar, pero bueno, estás estresado porque tienes cortisol, vamos a bajar el cortisol. El descanso. Lo que también decía, que no solo la luz, es que la temperatura afecta a los ciclos circadianos o ritmos circadianos. De hecho, el estrés térmico asociado por la noche se le llama estrés térmico nocturno. Lo comentaba al principio de la presentación, que el problema de las olas de calor no solo son las altas temperaturas, un día y otro y otro y otro, es que son sostenidas por la noche. Con lo cual no tienes ese proceso en el que el cuerpo se pueda bajar a temperatura y un poco entrar en el proceso de aclimatación del que hemos hablado bastantes veces, bastantes ocasiones, que es tan importante. Durante estos minutos, aquí está el pobre camello, ya, durmiendo, chafadísimo. Pero en el desierto sí que es cierto que las temperaturas son muy altas y hay ese contraste de temperaturas que, aunque nosotros podamos pensar que es malísimo, al organismo le va muy bien. Otro ejemplo, a ver, son ejemplos banales, pero para que nos hagan un poco pensar, y si estamos interesados en este tema y desarrollarlos más, que seguro que vamos a ir a hablar mucho de ello y de manera muy específica de aquí a un futuro, pues eso, nos dé que pensar y buscar información al respecto. ¿Qué nos aconsejan después de una sauna? Una ducha fría, porque el calor acumulado se va, así. No es bueno una ducha caliente, sigue el calor, no. Luego se da otro tema, que para entrar en la fase de sueño profundo se necesita bajar el pulso, pero si nosotros necesitamos regular la temperatura, nuestro pulso no va a poder bajar
porque todo el torrente sanguíneo está centrado en bajar la temperatura. Esa es otra de las razones por las que no descansamos bien. Y que un mal descanso nocturno puede generar, en el mejor de los casos, aparte de desconfort, problemas circulatorios, pero realmente tiene consecuencias muy, muy graves el descanso. Con lo cual, las pautas básicas, intenta cuando vayas a la habitación estar lo más fresca posible. Yo qué sé, es que quien tenga aire acondicionado, maravilloso, habrá que mirar el precio de la electricidad también. Hay gente que incluso utiliza bueno, sistemas muy tradicionales, pero el sitio de descanso tiene que tener la mayor temperatura baja posible. Y aquí vamos un poco a lo que me gusta a mí, que también, aparte de prevención y riesgos laborales, que es por eso elegí ese tema, porque tocamos muchos temas y el del estresor térmico es uno de los que trabajé, entre otros varios, pero también soy nutricionista. Y todo lo que tiene que ver con la nutrición me apasiona, aparte de bióloga, que me da este entendimiento de ver por qué necesitamos ciertos nutrientes, qué pasa, que estoy metiendo ciertos nutrientes y no funciona, y me gusta cómo está todo relacionado de una manera integrativa, por eso me encanta OSMI como base de datos, porque tiene información muy precisa, muy integrada. Vamos con los consejos nutricionales. Lo primero, lo que os comentaba, el primero, la base, hidratación adecuada. Voy a pasar al punto número 3 con esto. Reducir, y digo reducir, mira, pues por dejar un margen y no ser yo un estresor que estrese, pero quitar el alcohol y la cafeína durante las horas de calor. Podemos pensar, una cervecita me refresca, un café con hielo me refresca, baja la temperatura. Sí, pero la composición tanto de cualquier bebida alcohólica como de la cafeína es altamente perjudicial en este caso para combatir el estrés térmico, con lo cual estaríamos arreglando una cosa pero perjudicando otra. Es lo que os decía de la nutrición, de por qué esto no está funcionando si lo estoy haciendo. Bueno, pues porque lo hemos hecho a medias. Nos hemos hidratado, hemos tomado algo fresco, pero hemos tomado dos tipos de bebidas que por su composición no nos vienen bien. Reducir la ingesta de alimentos grasos y fibras fermentables. A ver, por decir algo general, es subir la calidad nutricional de la dieta. Es decir, si el cuerpo necesita vitamina C, que lo tengo puesto en el cuarto punto, vamos a darle una naranja, una mandarina, una fruta siempre que sea posible. Y no vamos a darle, yo qué sé, un zumo enriquecido con vitamina C. Vamos a ponérselo fácil. El cuerpo ahora lo que necesita es centrar la temperatura. Y el hecho de que le compliquemos la vida, que tenga que buscar los nutrientes que necesitamos de una manera un poco complicada, lo que va a hacer es que acumule grasa, que nuestro sistema hormonal esté todavía en más desequilibrio y que no estemos correctamente nutridos. Lo que decía la vitamina C, ¿por qué la vitamina C? La vitamina C es muy buena para reducir los niveles de cortisol. No solo es un antioxidante, como ya estamos acostumbrados, sino realmente cuando los niveles de cortisol están subidos, un aumento en la cantidad de vitamina C, incluso complementar, siempre con la supervisión de un profesional, eso es muy importante, da unas bajadas significativas del nivel de cortisol y por tanto del estrés. Aquí también tengo que hacer un apunte para los fumadores. Todos sabemos que fumar es malo, especialmente en las horas de calor por muchísimos motivos, y uno de los cuales es que casualmente, en teoría, se fuma para tener una sensación de relax, pero el tabaco, entre otras muchas cosas, baja muchísimo los niveles de vitamina C, con lo cual estás generando que tu organismo tenga una cantidad de lo diré, cortisol muy elevado. No voy a decir, a los que fumen, no les voy a decir que dejéis de fumar, porque lo habrán dicho ya 1000 veces, pero aumentar los niveles de vitamina C. Todo en el cuerpo es equilibrio. Si se hace una cosa, regulín, porque no se puede evitar, pues tenemos que potenciar hacer otras cosas mejor. El selenio. El selenio ha sido el gran desconocido, ya no. Afortunadamente, en los últimos años se le está dando la importancia que merece.
Es un gran conversor de lo que os comentaba antes de la hormona T3 y la T4 y no solo de la hormona T3 y T4, sino que las selenoproteínas. Lo importante del seleno es que conforman las selenoproteínas, son las proteínas que tienen al selenio como oligoelemento estructural fundamental. Y está comprometida, está, lo diré, está en multitud de procesos fisiológicos que son fundamentales. Entonces, cuando vemos que vamos a tener una situación en la que hormonalmente necesitamos una agilidad de conversión, yo aumentaría la ingesta de selenio. Comentadlo con vuestro profesional, con vuestro nutricionista, vuestro médico, vuestro profesional de confianza, a ver cómo podéis obtener fuentes de selenio. Mi consejo: ojo si tomáis complementos nutricionales con el selenio inorgánico, porque es que tiene un nivel de absorción muy, muy bajo. Y hay personas que lo toman y luego dicen, ostras, es que las analíticas son el control, yo no veo ningún cambio. Bueno, es que de eso ya podríamos hablar en otro tema. Y uno que no he puesto aquí, pero conforme voy hablando con vosotros se me ocurre que hubiera sido una idea ponerlo aparte, es que soy muy fan de este compuesto, es el omega 3. Sería recomendable, como hemos dicho antes, reducir la ingesta de alimentos grasos. Cuanto más reduzcamos las grasas, mejor. Pero es cierto que necesitamos grasas para vivir, para nuestras estructuras, etc, etc. Y el omega 3 para mí es una grasa fundamental. Entonces, mira, si pudiera cambiar la diapositiva, lo haría. Pero apuntad por ahí. Vitamina C de macronutrientes, selenio y omega 3. Lo primero siempre, la hidratación. Y eso es todo. A ver, sabía que tenía un tiempo muy limitado de un tema que me encanta. Mi intención ha sido, sin más, no, despertar la curiosidad sobre este tema, saber que podemos combatir los estresores que vengan. Por eso he elegido esta frase, no es la más fuerte ni la más inteligente de las especies la que sobrevive, sino la que mejor se adapta al cambio. Tenemos herramientas para adaptarnos, sí que requieren, como decíamos, aclimatación y constancia, y necesitan la información precisa. Y por eso voy a aprovechar para acabar estos minutos para agradecer al Observatorio de Salud y Medicina Integrativa, no solo este tipo de congresos, sino toda la información que da. Yo me encanta leer todo lo que tenga que ver con salud, todo lo que tenga que ver con nutrición, todo lo que tenga que ver con salud integrativa. Y es muy difícil encontrar un sitio donde tengan una información contrastada, veraz, filtrada. Estamos en el siglo, estamos en la época de la infoxicación. Entonces, bueno, os invito a que seguro que todos ya sois fans de esta página, sino que la sigáis. Yo soy muy fan. Y nada, que cualquier cosa también he puesto ahí mi email por si necesitarais algún tipo de información o tenéis algún tipo de curiosidad o incluso si tenéis algún dato curioso sobre lo que yo he hablado, que creéis que hubiera sido interesante que hubiera dicho, que vosotros lo sabéis y me lo queréis transmitir, yo estaría encantada. Un saludo a todos, que sigáis disfrutando de este congreso. Ahora me cambio yo al otro lado de la pantalla para escuchar a mis compañeros. Que termináis de pasar una buena jornada y hasta la próxima.